Hola a todos, todas y todes. Hoy nos unimos en solidaridad desde Racismo MX con los familiares y los seres queridos y las personas que trabajaron con la magistrade en este proceso que ha sido doloroso y que ha sido muy triste a partir de su fallecimiento. Que sepan que estamos con ustedes y que sabemos los impactos tanto sociales que generan este tipo de noticias. Así que también nos unimos en solidaridad con todas las personas trans y no binarias que también se han enfrentado a esta dolorosa noticia. El elefante en la sala, un podcast de Racismo MX. Hola, ¿cómo están a todas, todos, todes? En este episodio 11 de El elefante en la sala. Estampida. Y bueno, el día de hoy pues estamos aquí, nuestra querida Ángeles. Si quieres, preséntate, Ángeles. Hola, ¿cómo están? Les saludo desde este cuadro, desde esta pecera. Espero que les guste mucho el programa del día de hoy que les hemos preparado. Súper. Un saludo. Es como Sordon de los Power Rangers Ángeles, así es la cabeza de la conciencia de nosotras dos. Oigan. ¿Quién es usted? ¿O qué es usted? Soy Sordon, un ser interdimensional atrapado en el tiempo. Y mi nombre es Alfa 5. Disculpen, ¿podría alguien regresarme a la Tierra, por favor? Y nos acompaña también. Marisol Aguilar, coordinadora de programas en Racismo MX. Y aquí Otelo Castillo, coordinador de educación y de intercambios de regalo de Navidad de Racismo MX. Ya saben. ¿Qué nos van a dar el día de...? Es sorpresa. Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Antes de que empecemos a hablar de algo, Sí. todas y todos tenemos que ir por algo rico para tomar, para disfrutar lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre todo con un cafecito por lo menos. Cafecito. Cafecito, Uy, qué lindo. ¿Qué es eso? cafecito. Y bueno, cuéntanos. Pues vamos a hablar de algo que sucedió el 13 de noviembre de este año cuando se dio en medios de comunicación desde la mañana un triste suceso que aún se está esclareciendo, pero que sin duda hay que remarcarlo desde los derechos humanos y desde el antirracismo, lo sucedido con Le Magistrade Jesús Ociel Baena. Podremos hablar un poco de ese contexto recordando y conmemorando quién fue. Sí, bueno, pues Jesús es una persona no binaria de 38 años de edad, la primera persona en ocupar un cargo como Sí. magistrade. También recordamos que es la primera persona que recibió un pasaporte Sí, cierto. de manos del mismo canciller, De Ebrard en ese Marcelo momento. Ebrard, como persona no binaria, ¿no? En donde ya el pasaporte traía su identidad de manera correcta. Y bueno, pues además es una persona, o fue una persona activista, súper activista en materia de los derechos LGBT, Ujú. Q+, y que el paso, ¿no? Como persona no binaria en una magistratura, pues hizo que pudiera levantar muchísimo el tema, que lo pudiera poner en la mesa, ¿no? En términos de derechos político-electorales, Sí. ¿no? Y que, bueno, causó muchísimo impacto positivo, muchísimo ruido hizo, ¿no? Dentro del sistema para hablar sobre el reconocimiento de estos derechos, incluyendo el último video que subió Sí. en el INE, pues, Sí. para hablar sobre algunos cargos específicos para pues invitar a las personas LGBT a ser parte pues, del funcionariado público dentro del Tribunal Electoral. Que eso es muy importante. Y yo, Ángeles, quiero preguntarte algo, y tú también, Marisol, como abogadas, no sé si recuerdan el mundo abogadil. El mundo abogadil, el gremio abogadil, es un gremio muy rancio, muy machista, tanto así que yo me acuerdo que el primer paro del 9N, no sé si recuerdan, hubo toda esta Ay, pausa. situación. Perdón, está mi perro. Presentamos a Vicente, es el elefantite en la sala también. Es que seguro le van a escuchar que se está moviendo. Sí, es Vicentico. Es que aquí no somos especistas en Racismo MX.
Y en el paro, yo recuerdo que en mi universidad, en la UADY, donde venimos Ángeles y yo, hubo comentarios de muchos abogados con O, no estoy diciendo con O, que decían incluso a las personas feminizadas o personas de la disidencia sexual, ¿no? Yo recuerdo muy bien esto de, tú no tienes que venir a clase porque eres medio hombre, ¿no? Hablar siempre como en un mundo tan rancio como es el gremio abogadil, Le Magistrade llegó para incomodar, romper esquemas, ¿no? Y no sé si recuerdan este video de esta TikToker que decía, no se dice magistrade, se dice magistrado. Y me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cómo ven esta situación de las identidades en este mundo que es muy rancio, muy duro, muy conservador de lo que entendemos como derecho, pero es más tramitología para estas personas, ¿no? A ver, ¿quién se aventa? ¿Qué opinas, Ángeles? Pues es que también creo que cuando hablas de rancio, me encanta esa expresión, o que está rancio, como que un huevo es rancio, un huevo podrido es rancio, comida podrida es rancia, pero también creo que se refiere a que el derecho es patriarcal, ¿no? Heteronormado, en el sentido de que también reproduce muchas de las desigualdades, estereotipos y prejuicios. Cuando pensamos quién es abogado, ¿no? Cuando pensamos quién ejerce el derecho, pensamos en un hombre y pensamos en lo masculino y pensamos en todo lo asociado físicamente con lo masculino, ¿no? Entonces creo que Le Magistrade como profesional del derecho lo que hizo fue transgredir esa heteronorma, esa visión patriarcal y también racista de ejercer el derecho, ¿no? De ser abogado con O. Y creo que eso generó como mucha polémica, ¿no? Tanto en el borramiento de su identidad, tanto también perder de vista que fue la primera persona magistrade en América Latina, en ocupar un puesto, ¿no? En ser una persona no binaria, en ocupar ese puesto en América Latina, lo que implicó eso también no solo en términos de representación, sino también en el ejercicio del derecho, ¿no? Porque si vemos de nuevo quiénes están como magistrados, magistradas, vemos que son hombres, ahora hay más mujeres, ¿no? Pero creo que también nos permite como pedir, ¿no? Abogar, porque no solo hombres y mujeres en términos binarios, sino también personas no binarias en altas cortes, en tribunales constitucionales, en tribunales electorales, ¿no? Como ver más personas no binarias ejerciendo el derecho como lo hacía la magistrada. Eso es muy fuerte. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hice mi tesis y yo presenté a mi asesora, la abogada Amelia. Saludos, Amelia, espero que estés bien. Me acuerdo que la universidad dijo, es que estás poniendo acá asesora y es asesor, ¿no? Y yo decía, o sea, ¿cómo incluso en el lenguaje, el mundo patriarcal te pone eso, ¿no? Sí, claro. No, incluso en este video del que hablábamos, este TikTok que subió para invitar a las personas de la comunidad LGBT a que se unieran, ¿no? al equipo del Tribunal Electoral. Sí. Muchas personas le criticaron muchísimo, ¿no? Sobre por qué hablas así, por qué dices, incluso hay albures o hay una forma como diferente de hablar que no es, obviamente, una forma de hablar como típicamente el tribunal o los abogados regidos por la RAE. Claro, hablarían. Y entonces yo ahí me pongo a pensar, digo, pero a ver, ojo, o sea, ese video no era para los machistas, no era para los hombres heteronormados, no era ni siquiera a lo mejor para mujeres, no era para las personas que forman parte de la comunidad, incluyendo las personas no binarias, ¿no? Y que si te ofendiste, pues ojo, ahí tienes que cuestionarte un poco tu machismo, tu LGBTfobia, pero dos, también es, ese comercial no era para ti, o sea, si vamos a estar criticando, pues critica las que sí son para ti. Ese era para que las personas, ¿no? Fueran y fueran parte del tribunal electoral. Que esto, Ángeles, Ángeles, Oye, o sea, tú como coordinadora de investigación, pues viste todo el núcleo o la espina dorsal de un informe que presentamos a Víctor Madrigal Borlós, el experto independiente de Naciones Unidas en temas de violencia y discriminación contra las disidencias sexuales, ¿no? Que se llama Herencia Colonial. No sé si nos puedas decir un poco, Ángeles, de qué implica la mirada cartesiana, la mirada binaria y por qué es colonial. Porque había gente que nos decía, ¿y ustedes qué tienen que ver en esto, no? Pues es muy fuerte, queremos hablar de ello.
Pues sí, o sea, tienes, o sea, ahí creo que es un punto súper relevante, ¿no? En el sentido de que cuando entendemos los binarismos de género, no nada más lo debemos entender desde una visión feminista o una visión Ok. patriarcal, ¿no? Sino que también hay que meter una mirada colonial. Y cuando metemos una mirada colonial a estos binarismos de género, también vemos que antes de la colonialidad, como este proceso genocida, ¿no? Como este proceso de invasión a los pueblos originarios, a los pueblos de lo que hoy es América Latina. Vemos también que hubo un borramiento también de otras identidades, de otras formas que no Ya. estaban en esto de hombre-mujer, ¿no? Que los Ok, pueblos originarios reconocían, en la que los pueblos originarios vivían, sí, y que la colonialidad lo que hizo es borrarlo, ¿no? Entonces, si hablamos de colonialidad, necesariamente hablamos de racismo y antirracismo, ¿no? claro. Pensamos en racismo nada más como cuestiones de segregación, tonalidad de piel, pero cuando también vemos y borramos formas de entender el mundo, ¿no? Que estaban Ah, ancladas también a las cosmovisiones ay, originarias, eso también es sí. racismo, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que hablar de eso, ¿no? De borrar las identidades no binarias también es racista. Qué Claro. fuerte. Oye, oigan, y aquí pensar igual en estos contextos de sistemas de opresión que se van interconectando y son interdependientes, Marisol, pensar, hubo gente que decía, no es crimen de odio porque el crimen de odio no existe, no lo dice la RAE con R de rancia, ¿no? La Ujú, RAE tiene ujú. R de rancia, Claro. pero decían, no, es que no existe ese concepto, crimen de odio. Igual Ángeles, como pensemos un poco en ello, ¿por qué vemos? Porque decían, es que decía la fiscalía también, fue crimen pasional y las activistas decimos, es que hubo un crimen de odio, pero ¿por qué? Hablemos un poco de ello. ¿Quién quiere iniciar? ¿Cabeza flotante o Ahí, Marisol? Ah, claro, y sobre... no es cierto, Ángeles. No, Ángeles, Ángeles está como un querubín. yo Es un sé, querubín así. sí. Ponle alas. Es como Pepe Grillo. Más como la burbuja, como vengo del futuro, vengo del 2050 a Ah, hablar de cosas. como el de los picapiedra, el marcianito. Sí. A ver, vamos a tocarnos los dedos. A ver, ahí. A ver. Eso. Ah, ya, vamos a hablar Bueno, de no, a ver, crimen. y ahí es súper importante aclarar, ¿no? Porque por más que se dijera, ¿no? En la narrativa, no es un crimen pasional, Sí. es un crimen de odio, todo el mundo decía, pero sí es un crimen pasional. Y siempre lo importante de acá es tratar de traer, ¿no? Que estos conceptos que tienen que ver con las emociones y que tienen que ver con los sentimientos, etcétera, siempre se relaciona a esta incapacidad de la persona a hacer. Y siempre la relación que hay con las emociones y con los sentimientos es con las mujeres o con las personas feminizadas, ¿no? Entonces, justificado, ¿no? Con estas relaciones desiguales de poder donde los hombres sí pueden crear este tipo de crímenes. Entonces, lo importante es que cuando uno quiere hablar de emociones y sentimientos, hay como minorizas a la situación, minorizas a la gente, Sí. porque no hay razón, ¿no? No hay razonabilidad en hacer ese acto, ¿no? Claro. Y lo otro también es pensar que los crímenes pasionales no están en ningún código, o por lo menos en el Código de la Ciudad de México, en el Código Nacional de Procedimientos no existe algo parecido. Sí. Lo que sí existe es un crimen de odio. Y entonces, para hablar de crimen de odio, hay que desmenuzar qué es un crimen de odio. Sí, no sé, Ángeles, si quieres comentar un poco ahí. Sí, justo, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que la Corte Interamericana, en un caso de una desaparición de una mujer en Guatemala, habló Tienes que razón. es incorrecto hablar de crímenes pasionales, ¿no? Porque no son delitos, porque es una forma coloquial de nombrarlo y porque pone el acento en la responsabilidad individual, ¿no? O sea, La como decía víctima. Marisol, como no te pudiste controlar, entonces mataste a alguien, ¿no? Y lo vamos a entender y lo vamos a entender como algo normal, lo vamos a comprender, ¿no? Pero también tiene este vínculo con entenderlo desde una forma como patriarcal, ¿no? Porque es como Sí. por tus emociones no pudiste, ¿no? Ujú. Sí, que es el caso Interamérica. Amigas, Gutiérrez Hernández, ¿no? Gutiérrez Hernández contra Guatemala. O sea, y a mí me parece sorprendente incluso cómo las narrativas se dieron en Twitter, siempre desde la Fiscalía de Aguascalientes. También ese Lo otro. primero, a ver, ya hay un protocolo y se ha visto desde los temas, desde las luchas feministas, de si hay esta situación, lo primero que tienes que hacer tu Estado, tu gobierno, es investigar lo peor. Fue un feminicidio.
En este caso pasa un símil igual, mutatis mutandis, ¿no? En este caso tenemos que partir de una línea de investigación de que fue un crimen de odio porque pertenece a un grupo en situación de discriminación. Claro. Y no, lo primero es, como es de la disidencia sexual. Ya, pasional, porque fue pasional. Es que ellos son muy emocionales, ¿no? O sea, y estos mensajes, ¿no, Ángeles Marisol, de se matan entre ellos? O sea, eso me parece horrible cuando Ojalá dijeran se matan entre ellos, güey, pero o sea, los vatos que traían ese discurso decían se matan entre ellos. Es verdad, o sea, siempre desde, ni siquiera eres eso, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en tu madrina, Lili Telles, ¿no? Como Lili Telles decía, lamento mucho, o sea, incluso vean esto, si hablamos del racismo la muerte amoroso, del magistrado. así siempre reforzando. No, eso es de verdad una condescendencia. ¡Güey! Ya se acabó. Se acabó la primera parte. Nos ponen cronómetro ya, porque creo que siempre nos vamos por un poquito más. Pero sí, o sea, yo creo que para ir cerrando sí pondría sobre la mesa estas reflexiones sobre por qué nos importa más su identidad de género que la muerte de una persona, ¿no? Exactamente. Y lo otro es un poco pensar en que por mucho que haya estas teorías, que en la Fiscalía de Aguascalientes ya hayan sacado información, los peritajes, todo esto, ¿por qué otra vez, cuando se trata de este tipo de asesinatos, ¿no? De delitos, no se hace conforme a lo que marca la normatividad cuando se tiene que investigar a los asesinatos de personas que pertenecen a grupos históricamente discriminados? O sea, ¿por qué alterar, ¿no? El camino normal que tendría que darse, adecuado, ¿no? Según los protocolos que hay con perspectiva de género, etcétera, para poder hacer estas investigaciones? ¿Y por qué saltarnos eso y decir, bueno, ya, pero fue así y así fue, y ya, aunque yo lo haga con el protocolo, ese va a ser el resultado? ¿Pero por qué no, carambas, podemos utilizar esos protocolos que ya existen, que se ha tomado muchísimo tiempo en la lucha para poder crearlos, para poder tener un resultado digno? Porque el cuestionamiento sigue siendo ese, ¿no? ¿Cómo murieron? Ella tenía medidas, no del mecanismo de defensores ni de periodistas, porque no se puede. Ya el mecanismo ha dicho que ellos solamente pueden dar este tipo de medidas a aquellas personas que no son servidoras o funcionarias públicas, y que, ellos no habían dado estas medidas, claro, pero sí Jesús tenía medidas de la Fiscalía de Aguascalientes, ¿no? Entonces, ¿dónde quedan como todos esos cuestionamientos que nos hemos hecho y nadie las ha contestado? Pero lo que sí han contestado es que no fue un asesinato, o bueno, más bien de una persona a la otra, y que más bien se quedó estereotipos, dentro del hogar, prejuicios, bla, 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 ¿no? Yo creo que por ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque sí, las respuestas que nos pueden dar a todas las personas que tenemos esas preguntas se dan o se pudieran dar si es que la investigación se hubiera dado apegado a los protocolos de investigación para grupos LGBT o con perspectiva de género. Desde Racismo MX conmemoramos y recordaremos la memoria de Jesús Ociel Baena y de Dorian Herrera. Exigimos justicia por ellas. Nos vemos en un rato después de este corte. El elefante en la sala. ¿Has vivido algún acto de discriminación racial por ser una persona indígena, afrodescendiente o de tono de piel oscuro? Pues entra a racistómetro.racismo.mx a denunciar tu caso. Ahí le vamos a dar seguimiento y algunos casos los tomará el Observatorio de Racismo en México y Centroamérica para llevarlo ante las autoridades correspondientes. Tu denuncia nos ayudará muchísimo a saber en dónde suceden los actos de discriminación racial, quién los ejerce y sobre todo cuál es la población que más los sufre. No lo olvides, racistómetro.racismo.mx. Hola a todas, todos, todes. Bienvenidos una vez más a El Elefante en la Sala. Estampida. Esperamos que hayan hecho su refill de lo que quieran. Yo estoy tomando jugo de manzana, dices tú. Y pues vamos a hablar de algo muy interesante que es el mito blanco en la Argentina y sobre todo de Javier Milei, como dice Vicente Fox. Ay, me encanta. ¿Vieron? Bueno, yo me reí mucho con esa imagen que Fox, tu presidente favorito, dijo:
Felicidades a Javier Milei por haber I can buy myself flowers. ¿Sí? Y Miley Cyrus con su tupé acá, güey. Sí. Nah, qué horror. Bueno, pues ¿qué vamos a hablar de nuestro queridísimo nuevo presidente vecino de Argentina? Que tiene muchísimo de dónde comenzar a opinar sobre él, sobre todo porque cree que es anarcocapitalista. Anarcocapitalista. Bueno, no sé, ¿qué has escuchado tú, Ángeles, del contexto de Javier Milei, nuevo presidente de la República de Argentina? O sea, que Ángeles, yo ¿sí? que 3 puntitos. Le ¿Qué te digo? toco. ¿Qué te digo? Lo siento mucho, ¿no? Lo siento. No, pues, o sea, sabemos, ultraderecha, pero una ultraderecha muy, muy deep, profunda, ultraderecha, eh, que por supuesto eso de anarco-liberal no existe, ¿no? Que el anarquismo es una postura teórica, política, ¿no? Que busca construir sociedades fuera del Estado, pero también desde la solidaridad, desde la comunidad, y construir esas cosas, y construir el liberalismo fuera del Estado, yo creo que es una cosa que raya en lo peligroso, ¿no? Órale. No sé, es súper, súper, súper peligroso. Entonces, yo creo que hay que preocuparse, ¿no? Creo que también Chile tiene elecciones pronto para la Constitución. Uy, Creo que también otros países latinoamericanos tienen elecciones. Y me nosotras. parece que, bueno, nosotras, ¿Cómo que? nosotras, pero creo que hay que preocuparse por estas posturas de ultraderecha que cada vez se van expandiendo en toda Latinoamérica, ¿no? Yo creo que sí hay que Yo creo que eso es lo más poner el importante. ojo. Que es Que- como una ola, ¿no? O sea, viene la ola de tendencias de políticas de izquierda o de acompañamiento comunitario y luego viene la contraola de respuesta, ¿no? Pero viene cada vez Más fuerte. filosita, ¿no? Porque Filosita, me gusta eso. sí, porque no es la derecha que normalmente hubiera estado, o sea, es una ultraderecha en respuesta de muchas de los cambios que afortunadamente se han llegado a conquistar ya, que se han llegado a reconocer de la izquierda, obviamente, Sí. o del reconocimiento de derechos, etcétera, y cada vez viene más directa, o sea, bueno, si yo dije filosa, pero sí, no sé, más agresiva. Y es ahí donde tenemos que poner el ojo, porque lo vemos con el propio Javier Milei, ¿no? Que dice, afortunadamente esas opciones ya no las va a hacer, porque ya dijo ya no las va a hacer, pero tenía ideas desde venta de órganos, venta de niños, ¿no? Y quitar, por ejemplo, todos estos reconocimientos, por ejemplo, con el aborto, que tuvieron hace no mucho en Argentina, y que hubo toda que senta precedentes en toda la América. Claro, una lucha muy, muy fuerte en Argentina sobre este derecho, y que Milei de una a otra dijo, no, yo la voy a quitar. Afortunadamente no tiene, así apenas tendrá el 30% en el Congreso. Claro, ¿no? De Parlamento, ¿no? Entonces, eso digo afortunadamente porque podría indicarnos que muchas de las cosas que vaya a tratar de realizar, que se tienen que votar en el Congreso, pues no van a avanzar. Ahora, pero tiene mucho que ofrecer. Y si va a ofrecer y va a ofrecer cosas a cambio de esos votos, pues va a ofrecer muchísimo. ¿Por qué? Por esta lógica capitalista libertaria, ¿no? A mí me gusta mucho lo que dices de filoso, porque Mati Platas, que es integrante de investigación de Racismo MX, el otro día me estaba chismeando cómo él experimentó esta situación con Trump. Y yo también la experimenté, tú estoy seguro que también, igual Ángeles, todo el mundo, de que decíamos, Trump no va a ganar, o sea, no manches, él va a estar en la Trump Tower y ahí, y de pronto, ¡traca!, llega. Y a pesar de no sé cuántas investigaciones en su contra, violencia sexual, acoso, yo qué sé, llega. Todo el tema del espionaje ruso y ¡tracas!, llega, ¿no? Y yo lo pienso también en estos procesos latinoamericanos, ahorita en México, no sé cómo lo veas tú, Ángeles, con Verástegui. O sea, Verástegui está postulándose ahorita para las elecciones del siguiente año en México, no porque va a ganar, sino que es filoso. Yo voy a estar ahí para ponerme la cara. Pero él es del equipo de Trump, o sea, por ahí también entonces se puede decir quién le está pagando, para qué, para mover aguas en México, para empezar a meter la agenda de la ultraderecha gringa acá.
No sé. cristiana, ortodoxa, y pensar aquí, o sea, ustedes dirán elefantes, elefantos, elefantas, de que, ¿por qué rayos está hablando Marisol Ángeles y Otto de esto? Pensar también que la Argentina tiene este mito blanco. Ángeles, no sé si nos quieras platicar un poco de esto, de que cómo se ve Argentina desde afuera, ¿no? Sí, pues también creo que sabemos que los países del Cono Sur tuvieron una política racial más bien segregacionista, ¿no? Ujú. Y cuando hablamos de segregacionista implica que los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes, pues había una política dirigida a exterminarlos o sacarlos, ¿no? Ujú. De los territorios, de Ujú. aislarlos en otros territorios, de despojarles de sus tierras, pero también de alguna forma pues alejarlos, de alguna forma también aislarlos, no sé la palabra que buscaba, aislarlos Aislarlo. de lo demás, ¿no? Ok. Y bajo esta política racial de segregacionismo, lo que pasó fue que se ensalzó también otro tipo de migración que fue común en el Cono Sur, que es la migración europea, ¿no? Sí, Concretamente las migraciones italianas, también la migración esas. alemana, ¿no? La migración inglesa, y el proyecto racial fue dirigir vamos a aumentarle, ¿no? A la narrativa de que provenimos de los barcos y mientras los pueblos originarios, pues ya los eliminamos, ¿no? Y así ya estamos de alguna forma ya somos países modernos, ya somos países desarrollados. Es Lo muy que fuerte. genera Que también ojo, es que hay esa narrativa, ¿no? Todas son blancas y blancos, ¿no? y eso es lo Venimos que de Sí. Europa, perdón. A ver, ¿qué dijo no, Milei? tú dilo. O sea, es que Milei en un foro comienza a decir, no, es que somos capitalistas y somos moralmente superiores y estéticamente superiores. Trajimos las minifaldas, ¿no? Uy, o sea, Sí, pero aparte, como diciendo, ya estamos haciendo ciudades como en Europa. con New York, dice, Como, ay, nosotros hacemos New York, dice, y es increíble, pero yo pienso también, por ejemplo, desde la poesía, cómo se ve la Argentina. O sea, piensas, por ejemplo, en Borges, piensas en Sábato, piensas en estas personas, y generalmente son personas blancas y se ven desde afuera de Argentina, como es que la Argentina es blanca, ¿no? Pero por supuesto que eso es no. por la invisibilización y el mito blanco que dejan afuera, ¿no? Piensan en Messi, ¿no? No piensan en Maradona ya, que Maradona era una persona marrón, Ujú. se dice allá afrodescendiente y todo lo que implica esto, ¿no? Es muy importante que ustedes se remitan a una colectiva muy fuerte que es Identidad Marrón, que quiere decir que ya llegamos a No, otros es que, 15, ¿qué no puede onda? ser. No, estuvo Tú mal. síguete. Nos faltan. No pensar en esta situación, ¿no? Y lo que dice Ángeles me parece muy interesante porque ahora va a ser la vicepresidenta de la Esa Argentina, es otra. Victoria Otra Villarruel, que nada más y nada menos es pues nieta, y ahí tiene sus ascendentes que son militares de las de la dictaduras dictadura. de Argentina, y ella explícitamente ha dicho que detesta las políticas de inclusión y de nivelación a favor, por ejemplo, de las personas mapuches. Pero ayer estaba escuchando un podcast, ¿Cuál? El Hilo, ahí tiene buenos temas, pero han traído a colación mucho el tema de Claro. Milei, ¿no? Ujú. Y antes de que fuera su candidata para vicepresidenta, se odiaban. O sea, él no, ¿Ah, sí? claro, no Buen apoyaba chisme. absolutamente nada a ella y sobre todo por lo de sus ancestros Sí, sus dictadores, abuelos, ¿no? sí. Por ser parte de eso, la insultaba muchísimo, porque Milei también es otra, ¿no? Es súper misógino, y en muchas de las entrevistas que ha tenido y así, a las mujeres se les va encima, les grita, vimos un video que le decía, burra, yo solamente quiero decirte que eres una burra, y no sé qué, ¿no? Entonces, precisamente, esos movimientos que han tenido como si fuera un ajedrez tan drásticos como te odio ayer, pero ahora no, y vas a ser mi vicepresidenta, Sí. son también, bueno, para mí creo que son puntos clave que hay que ver de el por qué a lo mejor esto solamente es un tipo de montaje para seguir teniendo el poder, para seguir mandando y sobre todo para seguir manteniendo los grupos históricamente discriminados en pobreza, sin educación, sin pues, riqueza, etcétera.
etcétera, ¿no? Y que solamente unos cuantos se beneficien y que específicamente en Argentina tienen más de 20 años con una crisis seria, una crisis severa, y que pensar que a lo mejor esta propuesta de dolarizar, pues no necesariamente es como si ahora gano 100 pesos, mañana gano $100, ¿no? Creo que por ahí hay que repensar que esas propuestas no van a ser así como se planearon o así como las propuso. Que en 4 años no lo va a hacer. Ajá, el candidato, y que 4 años solamente va a bastar para seguir hundiendo a lo mejor más. Ojalá que no, y ojalá que si realmente quiere representar a un pueblo, pues yo creo que las únicas propuestas que deberá de tomar en cuenta son tener que comenzar a ser empático, porque no va a representar a una sola élite, y que va a tener que conocer, ¿no?, las demás realidades dentro del país, que no nada más están a lo mejor en Buenos Aires, y que obviamente va a representar a mujeres, a niños, niñas, adolescentes, a una colectividad LGBT, a personas afrodescendientes, indígenas, afroargentinas, etcétera. Entonces, sí, y esto es muy fuerte lo que dices, Marisol. Yo pienso, por ejemplo, igual en este mito blanco, Ángeles, que también está en Costa Rica, ¿no? La cara entonces que se ve internacionalmente, o los imaginarios colectivos que tenemos fuera de esta Argentina, es que es blanca. Y otra vez llega una persona blanca a reforzar esa idea. Y yo me pregunto, estas políticas, tanto internacionales que da Argentina desde hasta para afuera, como para adentro, ¿dónde deja a las personas marrones? ¿No? ¿Qué va a suceder con esas? Pues van a seguir invisibilizadas y aún más, ¿no? Esas políticas también desde el liberalismo económico. Por supuesto, Milei decía, es que va a bastar con echarle ganas para que tú salgas adelante. No, o sea, eso no le puedes decir a una persona que estructuralmente ha vivido discriminación y racismo, ¿no? Que su familia no ha tenido ni siquiera acceso a educación gratuita, justamente por estas situaciones de desigualdad, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes. ¿Qué pasará con estas personas? ¿Quién quiera comentar? No, pues va a ser más fuerte, porque aparte una de sus opciones o sus nuevas reformas que quiere hacer es quitar la educación gratuita. O sea, y eso ayuda a las personas marrones, ¿no? Es una asistencia a las personas marrones. Bueno, asistencia del Estado, lo digo en términos no asistencialistas, sino como de derecho. Pero, o sea, salud pública, ¿no? Como este video que dice, ¿no? La salud pública la quiere privatizar. O sea, ojo, si la estructura ya con servicios públicos gratuitos es difícil, ¿no?, acceder para las personas históricamente discriminadas, ahora privatizadas, todas estas formas de poder ejercer derechos, me parece que va a agravar la situación. Y si de por sí ya es grave, no quiero saber cómo va a estar en 4 años, ¿no? Esperemos que haya reflexiones internas para que pues estas opciones que ahora va a dar este nuevo presidente pues no pasen. Y bueno, ni hablar de su forma de hablar. Es que creo que también reforzar la idea de que el proyecto neoliberal y capitalista es racial, ¿no? O sea, todo proyecto de ultraderecha, todo proyecto liberal, todo proyecto neoliberal siempre va a tener como base la simetría y jerarquía de clase y raza. Entonces creo que puede moldearlo como quiera para los votantes, para quienes votan. Puede suavizar su discurso, puede hacer lo que sea, pero mientras se posicione un presidente desde esa posición neoliberal, capitalista, necesariamente desde las bases hay jerarquías, hay asimetrías, ¿no? O sea, cualquier política siempre va a valerse de esas asimetrías. Entonces, pues nada, pues solidaridad con quienes resisten y resistirán desde Argentina. Sí, que van a soportar. Oye, y lo que dice Ángeles es muy, muy interesante, porque nosotros estábamos preguntándonos, elefantos, el hecho de, ¿pero qué ha dicho Javier Milei en temas de racialidad, ¿no? Y es esto, regresando a Ibram X. Kendi, las personas saben fingir como no ser racistas, pero lo que dices, Ángeles, es fuerte, o sea, está en el corazón de su narrativa y en el diseño de las políticas que va a implementar. O sea, hay jerarquización allá. O sea, personas marrones se van a fregar. Eso es horrible, eso es terrible. Ahí creo que está el punto medular. ¿Y a ti qué te hace sentir Javier Milei con sus canciones? Canta bonito. No sé. Ay, sí, yo después de que ya lo critiqué muchísimo. No, pero no, me hace pensar que creo que tenemos que tener como algún sentido de alerta, porque creo que para allá van muchas derechas de muchos países y hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque eso
puede ser regresivo para muchos derechos. Sí, eso es muy importante, siempre estar alerta. Y pues ya llegamos al final de este episodio. Ángeles, no sé si tienes algo que decir de conclusión. Nada, pues eso, o sea, creo que hay que tener la mirada así bien fija en lo que sucede en los países donde se eligen presidentes de ultraderecha y creo que toca seguir resistiendo, ¿no? Amix, Marisol. Eso, más bien tú dinos. Bueno, pues ya igual estar alertas de estas ondas que son muy, muy preocupantes y se siente una desazón, yo creo, incluso continental ante las olas antiderechos que están por venirse, ¿no? Desde Racismo MX te agradecemos que estés en este episodio del Elefante en la Sala. Si tienes algún comentario, puedes comentar en Spotify, en Apple Music, en la plataforma de streaming que quieras o en YouTube. Te escuchamos, queremos escucharte, oírte, verte. Somos una organización que lucha contra el racismo en esta tierra y en otras latitudes. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.